al exdiputado y expresidenciable Armando Castillo. Lo tenemos en este programa, su programa, que tiene un contenido de valor. Le agradecemos a todos los que en este momento se están tomando un cafecito, comiéndose unos huevitos con frijol, con francés o tortilla, no sé, o una galleta. Les agradecemos que nos dejen entrar en su casa, incluso en el vehículo, en estas largas colas nos conectan, se conectan y empiezan a escuchar Piense con Roberto Villate, donde Armando Castillo nos viene a exponer algo, nosotros igual, ustedes igual lo comentan en sus redes, y al final lo único que les puedo decir es, piénsenlo. Así que, bienvenido Armando Castillo, es un gustazo. Gracias, Roberto. Es un gustazo tenerte acá. Él es uno de los personajes del año 2023, es ingeniero industrial, se postuló como candidato a la presidencia, llegó en un cuarto lugar, muy buen lugar, aunque en esta pues esperamos que para arriba, ¿verdad? Pero para eso tenemos a Armando Castillo acá, para que nos cuente quién es Armando Castillo, qué ha hecho en estos días, estas semanas, y podamos nosotros tener un mejor conocimiento de nuestros candidatos. Ahora, aunque debo aclarar que en este momento no es candidato. En este momento es solo Armando Castillo. Así es. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la oportunidad de no solo de estar acá en este set, sino también en poderme dirigir a la audiencia que cada día crece más de Piénselo. ¿Quién es Armando Castillo? Fue la primera pregunta. Bueno, como la gran mayoría de guatemaltecos, un patojo que nace y crece en la provincia, en mi caso en el Quiché, en un municipio llamado Nevaj, del área de Ixil. Estos municipios encantadores de hermosos paisajes, gente pacífica, gente que madruga a trabajar, hace sus 3 tiempos puntual, a las 6 de la noche ya se iba a dormir, porque al otro día había que volver a madrugar para el trabajo. Sí. Así era la vida cotidiana allí en mi pueblo. Pero de repente recuerdo, Roberto, que una mañana mi mamá era la primera que se levantaba en la casa. 5 de la mañana, sí, y ya se oía que andaba lavando. A las 6 ya venía del molino, ya traía la masa molida, ¿verdad? Un día, a las 6 de la mañana, recuerdo que llegó mi mamá asustada a la casa y nos dice, yo todavía ahí haraganeando, levántense, hay que esconderse. ¿Qué pasó? Ya andan unos hombres armados en la calle, habían llegado a matar a un finquero, era la guerrilla que había tomado ese municipio. En fin, una cosa que nunca se había vivido en ese municipio, un municipio tan pacífico, y cuando finalmente se fueron las paredes manchadas de cuestiones que llamaban a la revolución, etc. Pasó ese día. La siguiente semana llega la contraparte, ya lo que era el ejército, y no llegaron amablemente, y entonces ahí se desata una cadena de eventos que llevaron a que esa área fuera una de las áreas más golpeadas por la violencia. Entonces la población civil, yo de 14 años y todos, la generación de ese entonces, nos quedamos en el medio del sándwich entre unos que llegaban a coquear y se iban a esconder, y otros que llegaban y obviamente, como digo, no llegaban amablemente, y en todo eso hubo sufrimiento, hubo migración, hubo muchas muertes. En mi caso, quiero contarte que yo estaba en segundo básico, éramos 40 en un instituto por cooperativa. Cuando llega enero del 1980 y tocaba ya el tercero básico, 3 llegamos de los 40. Ya los demás, algunos los habían muerto, otros habían ido a refugiarse a México, algunos otros se habían ido a combatir a la montaña, otros
a Huehuetenango, al Quicheo, la capital. Al final que no hubo estudios en ese entonces porque el Instituto por Cooperativa se sostiene por el financiamiento, el aporte de los padres, ¿verdad? Y entonces me toca venirme a la capital y me vengo a la capital a la mano de Dios, sin mayor expectativa. ¿Algún primo? Mi hermana Susana, a quien le agradezco mucho. Vengo a la capital, pero sí recuerdo que mi mamá cuando me despide llorando me dice, mi hijo, y me da 3,000 quetzales. Era un capital grande, mi mamá era comerciante, ¿verdad? Me dice, mi hijo, no regreses, anda a ver qué haces, ponme un negocio, hace algo, pero no regreses porque te van a matar. Entonces, desde que yo vengo, ya vengo con la mentalidad de venir a negociar. Y mi papá, que me da el segundo consejo, me dice, mi hijo, nunca dejes de estudiar. Y entonces eso me hace a mí llevar una vida de trabajar y estudiar, hasta graduarme en la Universidad de San Carlos como ingeniero industrial. Me caso, tengo una esposa que igual ella vivió una vida, pero del otro lado, de Jutiapa. Nos juntamos acá. Hoy tenemos 3 hijos, 6 nietos. La mayor tiene 7, el menor tiene 1 año. Y esta familia que tenemos es lo que nos hace estar en una lucha. Quiero comentarte, Roberto, soy el presidente de un colectivo acá en el país que se llama Con Mis Hijos No Te Metas, que lo que busca es precisamente la protección de la institución más importante que existe en cualquier sociedad, la institución de la familia. Que la familia nos han enseñado, la familia es la base de la sociedad. La familia es la sala cuna de los buenos y de los malos ciudadanos. Pero la familia es el objetivo hoy en día de estructuras internacionales, de grandes poderes internacionales que buscan destruir ese núcleo de la sociedad que es la familia. Entonces, eso es Armando Castillo, una persona. Yo soy soñador por excelencia, soy soñador. Me gusta el trabajo, porque a base del trabajo, te conté, vine sin nada y aquí pues tuvimos la bendición de hacer una familia, empresas familiares y luego incursionar en la política, porque cuando alguien ha pasado lo que a mí me ocurrió, cuando alguien ha vivido lo que yo tuve que vivir, uno no puede estar con aquello, ay, la política es mala, la política no sirve, no nos podemos meter. No, uno sabe que en la política es donde se toman las decisiones. Y esa historia tan oscura que conté del conflicto armado interno que vivimos los guatemaltecos, que sufrimos muchas familias, fue provocada por causas de orden social y obviamente por la ideología, las ideologías antagónicas que estaban en ese momento entre 2 potencias mundiales, pero en nuestro país causas muy fundamentales como la pobreza extrema, la desnutrición, la falta de oportunidad y todo eso que hoy en día, 40 años después, no se han solucionado. Por el contrario, se han profundizado y entonces estamos nosotros, yo siempre lo he dicho cuando converso con personas que saben de esto, yo digo, Guatemala está con un constante peligro de que pueda retornar esa nube oscura a nuestro país. Y muchos dicen, no hombre, eso de los conflictos armados, eso ya pasó, eso ya no. Pero en el Perú, que se parece mucho a Guatemala, Perú, hace 2 años pasó algo similar. Llegó al poder un tocayo Castillo de allá, ¿verdad? Llegó un maestro, Pedro Castillo. Llega al poder, comete una serie de problemas, de errores políticos y sale del poder y se levantan grupos contrarios y hoy en día todavía hay centenares de peruanos internados en la montaña, alzados en armas, esperando que esto derive a un conflicto más. Y en Perú se decía lo mismo. Yo estuve en Perú hace más o menos 2 años, estuve allá dando unas conferencias de estos temas de la familia y hablando un poco de eso, la gente en el Perú decía lo mismo. Eso de Sendero Luminoso, eso de Abimael, todo eso ya pasó a la historia, ya estamos en otra época. No, hace 2 años, hace poco estuvieron a punto de regresar a una conflictividad de ese tipo. Entonces, creo yo que los guatemaltecos, los que vivimos parte del conflicto y los que no lo vivieron, pero son hijos de esta generación que lo vivió, debemos estar conscientes que tenemos una paz
tenemos una democracia, tenemos imperfecta, por supuesto, imperfecta, tenemos una paz que se firmó, que se logró, que hay que mantenerla, unos acuerdos de paz que malos, por cierto, yo sí no estoy de acuerdo con eso que firmaron, irrealizables, pero tenemos un proceso que se logró y debemos de cuidarlo. ¿En qué año te recordás haber entrado a la USAC en tu carrera? Soy carnet 86. Entré en Ahora, en esa ciudad universitaria, ¿qué imágenes o qué dibujos habían? el Che Guevara, todo. Oliverio, sí. Figuras contestatarias que marcaban en la historia del momento. ¿Y ahora? Bueno, hoy lo que tengo yo en mente es una ciudad desértica, que es lo último. A lo que hay hoy en la Universidad de San Carlos es una ciudad que fue universitaria, que fue tomada, que fue sometida a un litigio terrible que hizo que se perdiera mucho ahí en lo que tiene que ver con la formación de nuestros futuros profesionales. Y sigo viendo la conflictividad, ¿verdad? Sigo viendo la conflictividad. Ahí se han entronizado ciertas estructuras que se aprovechan de un presupuesto altísimo que tienen, y eso nunca se dice, un presupuesto altísimo, y no se ve de cómo la universidad con ese presupuesto haya ido creciendo, haya ido llegando a más al interior, ¿verdad? Pero creo que sí, esas estructuras que habían en aquel entonces han ido migrando y ahora son estructuras que se parecen, pero que ahora tienen una nueva manera de proceder. Yo te lo mencionaba porque como tocaste lo de la guerra de guerrillas y del ejército, que eran unas potencias que se venían a meter acá y las ideologías de cada quien provocaba esos problemas, donde habían palabras como lumpenproletariado, el burgués, fuerzas productivas, lucha de clases. Todo eso que estudiábamos en sociología en la USAC eran las palabras de moda en esos días. Pero hoy, cada día, va dejando más y más de tener vigencias esas palabras y ya son otras. Feminismo, pero radical, ¿va? Aborto. ¿Qué más? La ideología de género con la de 114 géneros. Matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario, aunque matrimonio no debería llamarlo así porque es matriz, ¿va? Claro, matrimonio viene de matriz. Entonces ahí sería otro nombre, ¿va? Ha cambiado de esos años en los cuales empezaste a estudiar, y yo también, a la guerra o la lucha ideológica que hoy arman. Y el mayor agravante es que van en pos de la familia, en pos de los niños. Exactamente. Si te recordás, lo que bien mencionás es que siempre se busca una desigualdad para poder generar un incentivo de lucha, ¿verdad? El comunismo, por ejemplo, era buscar el antagonismo entre el trabajador, entre la clase trabajadora y la clase patronal. Así es. El socialismo era generar un antagonismo entre las capas sociales pobres y las capas sociales económicamente pudientes. Pero ahora, acordémonos, socialismo, comunismo, y ahora hay otro ismo, es globalismo. Y el globalismo lo que busca es generar esa diferencia, pero como ya probaron que la lucha de clases no funciona, la lucha de proletariado contra empleadores no funciona o no les ha dado el resultado, ahora inventaron una cuestión que es entre lo natural y lo antinatural, y el globalismo busca eso. Estuve en una convención en México hace más o menos unos 8 años, de líderes políticos que representaban movimientos en pro de la familia, y recuerdo yo que en ese entonces se hablaba de cómo México, en el cambio de su constitución, había declarado en uno de sus artículos en la nueva constitución. Por eso, ojo guatemaltecos, cuando se empieza a hablar de reforma constitucional, tenemos que estar ahí muy pendientes, porque entre cosas ahí que son
que son aparentemente buenas, meten algunas cuestiones. Y en México hay un artículo en la nueva Constitución de México que dice que los niños nacen asexuales. Imagínense qué aberración. Que los niños nacen asexuales. O sea, decir, no tienen sexo. Que no tienen sexo. Aquella partida de nacimiento cuando íbamos a inscribir al hijo para decir F si es femenino, si es mujercita, M de masculino si era varoncito. Allá no, porque dice que el niño nace sin sexo y que el niño va a la escuela a estudiar ideología de género, y cuando el niño ya tenga capacidad a los 7, 8 años, él va a decidir si quiere ser mujercita o quiere ser varoncito. Sin embargo, yo decía, ¿cómo puede ser eso que a los 7, 8 años le estén dando esa facultad de decisión a un niño, a una niña que todavía está en la formación de su criterio? Pero ¿qué te parece que el presidente Boric de Chile autorizó, junto con su Congreso, aprobó una ley que dice que los niños en Chile pueden decidir su sexualidad a los 3 años? A los 3 años. Yo tengo nietecitos, como les conté al principio, y entiendo o recuerdo yo que empiezan a hablar ya fluidamente a los 2 años y medio, y nomás aprendiendo a hablar ya van a decidir su sexo. Entonces, pero me preocupó algo muy serio. En la última reunión que hubo de las Naciones Unidas, en la que fue el presidente de Guatemala, estuvo allí, lo vi en fotografías abrazando a el presidente Boric de Chile, abrazado del presidente Petro de Colombia, que ambos han llevado estas ideologías al extremo en sus países. Y no lo vi acercarse a otras figuras como, por ejemplo, a mí me hubiera gustado verlo conversando con Bukele, por ejemplo, para que Bukele le dijera cómo hizo para cambiar en 2, 3 años la realidad de la seguridad en El Salvador. Me hubiera gustado mucho ver al presidente de Guatemala buscar al presidente Milei de Argentina para decirle cómo es que está resolviendo el tema de la economía que le dejaron por los suelos los gobiernos de izquierda que gobernaron últimamente Argentina, pero no, lo vi abrazado con Petro y con Boric, y eso me preocupa porque siempre se ha dicho, aunque ellos lo han dicho también, pero a veces a veces el gobierno quisiera jugarla muy al centro, pero está claro que son un gobierno de tipo progresista, como ellos dicen. No sé por qué les dicen progresista, porque de progreso no se ve nada, van para atrás. Y en lugar de estar con los que sí están haciendo cosas para sacar adelante a su país, con los aparentemente progresistas. Esto me preocupa mucho, y hoy hice una denuncia hace algunos días de un libro que anda circulando especialmente... no. ¿Pública? No. En las redes sociales. Okay. Contra una cooperativa que está influenciando ya en un material. ¿No tienes un libro? Lo tengo por ahí, sí. Tal vez se me lo pueden conseguir. Pero es un libro en donde están instruyendo. Y es muy bonito, porque cuando uno empieza a leer, habla de la familia, habla de el aseo personal que uno debe tener, habla de los buenos modales, habla de cosas bonitas, pero por ahí, por la 8ª, 10ª página, ya se encuentra donde dice que, por ejemplo, un niño va a ir formando su sexualidad en medio de la familia o en medio de la relación social que vaya teniendo, y va a ir decidiendo qué es lo que quiere ser. Y dice una cosa terrible en ese libro, que dice que pueden tener relaciones sexuales del mismo sexo, dos niños, 2 hombres, sin que eso tenga que definirse como homosexualidad. Dice, no, eso no es así, eso es una exploración a la cual tienen derecho. Y miren, una serie de aberraciones, ¿sí? Y la están distribuyendo a través de mujeres que salen. Obviamente hay mujeres necesitadas que me imagino que en la cooperativa les dan algún incentivo y les dan su manojo de libros para que vayan de casa en casa, y van de casa en casa distribuyendo y hablando de esto a los niños. Por eso yo quiero felicitar al Magisterio Nacional. El Magisterio Nacional está jugando un papel importante en este momento.
A partir de esa publicación me llamó una cantidad de maestros de todo el país y me dijeron, mire, aquí también han estado queriendo, pero nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros nos vamos a oponer y no vamos a permitir que eso se meta en los próximos textos escolares. Entonces, creo que es un momento en que los guatemaltecos tenemos que ver hacia adelante, ya tenemos instaurado un gobierno que terminó un año sin pena ni gloria, con más pena que gloria. Ya vimos que no hicieron mayor cosa. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Veamos qué va a pasar para el otro año, porque van a tener mucho dinero, mucho dinero. Ahí escuché una entrevista de la ministra de Comunicaciones que dijo que no va a haber mucha obra el otro año porque se van a dedicar a pagar deuda. Tienen mucha plata y se van a dedicar a pagar, a comprar voluntades. Eso es peligroso. Por eso los guatemaltecos tenemos que estar muy atentos, porque lamentablemente los diputados, incluyendo a los de Viva, que yo realmente se los reprocho, se los hice ver, no debieron haber apoyado esto. No debieron haberlo apoyado. Yo me opongo rotundamente a ese presupuesto que se aprobó. Me opongo rotundamente a ese autoaumento vergonzoso que se hicieron. Y creo yo que esto es una moneda de cambio, que el gobierno que se dijo que iba a ser diferente, con tal de tener ese presupuesto abultado, antitécnico, con bolsones para la corrupción a las claras, a cambio hubieron prebendas y favores para los diputados, y esto es peligroso porque el otro año tenemos que estar atentos de que no vayan a ir con estas cuestiones, no solo a deteriorar la economía, la infraestructura deteriorada y la falta de atención en los hospitales, pero encima de eso todavía queriendo meter este tipo de basura, de aberraciones que van en contra de nuestros niños y de nuestra juventud. Efectivamente, te oía la plática y efectivamente tienen una millonada destinada para el Ministerio de Educación. Es cierto, salarios y todo lo demás, ¿no? Pero también en impresión de material didáctico. Yo le diría a los padres y a los maestros, compañeros maestros, fui 13 años profesor de primaria también, le podría yo decir que cuando reciban esos libros y ustedes los vean de esa forma para contaminar la mente de los niños, hagan estilo México. Parte de México hicieron montañas de esos libros y en son de protesta quemaron los libros. Yo creo que nos vamos a nuestro primer corte y al regresar pues vamos a platicar con Armando Castillo sobre el tema del Congreso, el tema del presupuesto, qué ha pasado en el Congreso, qué hizo él en el Congreso en pos de la niñez y de la juventud. No se vayan a ir todavía, regresamos en un par de minutos. Si el amigo de producción está listo para cortar, ahí estamos. Pero nos quedamos en TikTok. Ahí estamos. Seguimos. Bueno. Armando Castillo lo mencionaba muy así suave, porque es su forma de ser. Y creo que compagina con la mía, porque aquí no le faltamos el respeto a nadie. Pero a veces los puntos y las íes hay que decirlas bien claro para que la gente nos pueda entender. En lo que hay este intermedio y Armando Castillo se toma su agüita, quiero comentarles que el lunes 16 a las 7 de la noche, aquí en Espacio, en TVGT, hay un programa especial de Navidad, un programa especial del mes de diciembre, con varios personajes que nos han acompañado, donde vamos a hacer un análisis de las ventajas, desventajas, de lo bueno, lo malo, lo feo. El estilo de lo bueno, lo malo y lo feo es en este momento que se va a hacer el lunes 16 y los invito para que estén pendientes. También quiero mandar un anuncio a un amigo del Círculo Nacional de Prensa
Eduardo Prado, el presidente del Círculo Nacional de Prensa. Éxitos, Guayo. Se te reconoce, se te agradece esa buena labor que has realizado en el Círculo Nacional de Prensa y próximamente te iré a visitar. Así que éxitos y felicitaciones, Eduardo Prado. Cariñosamente, Guayo Prado. Pues hoy, estimado Armando, hoy salió publicado en el Diario Oficial, perdonen, pero ese frío de diciembre como que hagan. Salió publicado en el lunes 9 de diciembre los decretos 31-2024, que es la ley para la integración del sector productivo primario y agropecuario, también llamado la ley ganadera. Ahí también tienen sus cositas que poco a poco van a ir saliendo, algunas quejas, algunas denuncias, y ojalá pues que sea de beneficio para el país, aunque tengo mis dudas. También el decreto 32-2024, ley de competencia. Con esa ley que todos los diputados gritaban, sí, que un triunfo, un éxito. Con la ley de competencia se acabó todo ese monopolio. Bueno, toca esperar, ¿no? Pero de una vez les digo, mi criterio y mi opinión es que la ley de competencia a lo único que va a servir es para generarle problemas a algunos empresarios y la economía no creo que vaya a mejorar. El decreto 35-2024 de la PNC. Éxitos, señores agentes de la Policía Nacional. Justo seguro de vida. Bien. Y el derecho del hospital, pues que se les logre cumplir. Lo merecen también. Hay algunos errorcitos como que el artículo 60 les vaya a generar problemas y todo el mundo anda pensando que en cualquier caso van a emplear un balazo y van a solucionar las cosas. Creo que si logran utilizar la cámara corporal les va a servir bastante, que también fue una iniciativa de ley del diputado Edgardo Ramírez de Izabal, de la UNE. Ya veremos qué pasa. El otro decreto es el 36-2024 de presupuesto. Y el último, el presupuesto del Congreso con un acuerdo. Todos los demás los mencioné decreto. El del Congreso con su presupuesto es un acuerdo porque es propio del organismo legislativo. No te dejé hablar, Armando. Pero para que tomaras agua. Claro, sí, tomé. Ah, bueno. Tomamos. Es Armando Castillo. Está labrando su futuro. Lo estamos prácticamente acá acompañando para decirle a todos los guatemaltecos quién es Armando Castillo, qué tiene en su mente. Y nos gustaría que nos contaras, Armando, cuando fuiste diputado. Hay un presidente que hizo solo 3 iniciativas. 3. Yo creo que todo candidato a presidente para el 2027, piénsenlo, todo candidato a presidente 2027 que tenga diputados en el Congreso debe ir implementando su camino para la presidencia y a través de sus diputados presentar iniciativas de ley que van a servir para los futuros años cuando le toque ocupar la presidencia. Este ha sido uno de los problemas que ha tenido el señor Arévalo, Bernardo Arévalo, y su equipo de diputados, como por ejemplo un saludo para Jonathan Mencos, zapatero, tu zapato. Se recetó un bono para todos los empleados de finanzas, éxitos, que les caigan bien, de 4,500 quetzales cada quien. Yo creo que si lo merecen y está todo bien, pues qué bueno, ¿eh? Pero al no tener una agenda, el candidato a presidente, pasa lo que hoy pasa. El presidente en funciones no sabe qué hacer. 0 baches, 0 kilómetros y el mayor endeudamiento del país con más de 148.526 millones.
que de un plumazo en el artículo 142 del presupuesto se autorizaron 3.500 y no dice que por una sola vez. Puede ser muchas veces. Acuérdense que lo estoy diciendo. Pero bueno, Armando, te me quedas viendo así mero raro. Oyendo al maestro. Gracias. Tu carrera de diputado de cuatro años, ¿qué aporte hubo en tus labores y qué seguís haciendo ahora con tus diputados? Contanos. Bueno, fui ponente de más de 20 iniciativas de ley. Dentro de ellas, tal vez quisiera resaltar una muy importante que estuvimos trabajándola fuertemente, se quedó ahorita en segunda lectura, la ley del agricultor, porque creo yo que Guatemala tiene un enorme potencial. Saben ustedes que tenemos 5 o 6 de cada niños del campo y de la ciudad también están en una situación de desnutrición crónica. ¿Qué es un niño con desnutrición crónica? Esta cifra no es nueva. Desde hace décadas, desde hace muchos años venimos oyendo estas cifras. Pero oigan esto, los niños que hoy 5 o 6 de cada 10 están en desnutrición, dentro de 15 años, dentro de 18 años van a ser la mayoría de la fuerza laboral de nuestro país. Nosotros estamos entrando a un mundo competitivo, a un mundo globalizado, en donde ya se habla solo de cuestiones digitales, de tecnología, etcétera. Pero ¿cómo va a estar Guatemala dentro de 15 años compitiendo cuando la mitad de su población económicamente activa va a estar arrastrando una tara mental, así se le llama? Un retraso mental. ¿Cómo los podremos poner a competir para fabricar chips, para fabricar programas? No lo creo. Entonces, ¿cómo vamos a competir? Pero ahora analicemos, en donde estamos ahorita, los niños que estaban en desnutrición crónica hace 20 años, que lo sabían, las cifras eran grandes siempre, hoy son fuerza laboral. ¿Qué hacen hoy en día? ¿Cómo sobreviven? Porque traen no solo en lo físico, sino también en lo psicomotor. No tienen la capacidad normal que todos los seres humanos tenemos. Los dejamos castigados con una bola de acero en el pie para su futuro. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Labores agrícolas. Labores agrícolas porque ellos van todas las mañanas, todos los días, con papá o con mamá al campo a hacer lo mismo, actividades repetitivas. Y entonces, y terminan siendo personas muy enfocadas en esas actividades. Y de eso, a cuenta de eso, es que gracias a Dios, todavía Guatemala tiene esa producción. Viene El Salvador, por ejemplo, El Salvador come vegetales gracias a Guatemala, al altiplano de Guatemala. De aquí le llegan todos los vegetales, de esa fuerza laboral. Entonces, la ley del agricultor para mí era muy importante porque lo que buscaba esta ley, que se quedó en segunda lectura y el Congreso ahorita lo pasó en segunda lectura, pero no avanza más, lo que buscaba era darle oportunidad. Recuerden que pasamos una pandemia, los países desarrollados se quedaron, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Dependían eso y buscando mercado, buscando qué más comprarle a Guatemala y no teníamos la capacidad. Entonces, la ley del agricultor era importante, contempla seguros para nuestra gente porque viven toda su vida, todo el año trabajando y de repente viene un temporal, una sequía, una plaga y les arruina todo y lo perdieron todo y no tienen nada. Entonces, seguro para esta gente, un seguro agrícola, comprendía acompañamiento con tecnología para que puedan producir más y mejor, etcétera. ¿Pero tenían alguna responsabilidad de retorno de la ayuda o era solo de dar? No. Esto, recordemos que una ley de este tipo no era una ayuda social lo que se daba, no era una ayuda social porque iba enfocada en aquellos que estaban produciendo. Por ejemplo, si habían familias que no tenían tierra para producir, ellos no entraban en estos programas. Ellos obviamente entran en los demás programas sociales que debe de tener un gobierno para poder ayudar a su población. Esta ley iba enfocada en aquellos que producen, aquella gente que tiene sus 2 cuerdas de terreno para producir. Pero no solo de ir a regalar fertilizantes, ¿no? No era regalar fertilizante, era toda una
una ley que proponía una política integral desde mejoramiento en semillas, mejoramiento en la técnica productiva, encadenamiento para poder vender sus productos. Recordemos que mucha de esta gente apenas logra sembrar y no le alcanza ni para comer. Entonces, lo primero era llevarlos a que lo que sembraban les alcanzara para comer. Y en una segunda etapa, que luego ya hubieran excedentes que pudieran ir vendiendo para generar una economía. Esta es una de las leyes. Propuse una ley muy importante que se llamaba la Ley de Castración Química. La Ley de Castración Química lo que proponía era que todos aquellos violadores, los que violan un niño o una niña, se van a la cárcel. Y por ahí o pagan una multa o salen a los 2, 3 años, 4 años, ya salen. Esa persona tiene un problema serio, porque violar a una persona, yo la propuse cuando yo acababa de llegar al Congreso. Violaron a una nena, recuerdo yo, en la costa, en Escuintla, a una nena, si no estoy mal, era de 2 años. 4 adultos violaron a una nena de 2 años. Pena de muerte había que darles. Uno en Petén, una nena de 4 años, etcétera. Y entonces, en San Marcos, un tipo que se bajó, ese video circuló por todas las redes, se bajó del carro y asedia a una niña de 6 años. La nena se va corriendo, la mamá se da cuenta, la logra rescatar, se va directo a la policía y dice: miren, ahí está el video, porque quedó un video en la cámara. Y le dice la policía: disculpe, pero no podemos hacer nada. ¿Por qué? Le dice la mamá. Porque no la violó. La madre. O sea, tenía que haber sido violada la niña para que el Estado respondiera. Entonces propusimos una ley de castración química, pero te quiero comentar. Pero te quiero decir algo. Sí, por favor. No pasó. Eso es lo que te quería comentar. Me adelanté. La llevamos, la mandaron a la Ley de Legislación y Puntos Constitucionales. Esta comisión era presidida por la diputada de Jerónimo, la diputada Jerónimo. Ahí estaba varias diputadas que hoy están en el partido oficial, alguna de ellas, y algunas otras diputadas. ¿Saben qué dijeron? Que era violar los derechos humanos de los hombres, castrarlos, que eso no podía ser porque iba en contra de los derechos humanos. Que había que darle besos, abrazos y marimba. Que no se podía hacer nada en contra de ellos. Y yo realmente me indigné porque fueron mujeres, habían hombres también, pero me refiero a las mujeres que decían que no se podía aprobar una ley así porque era tentatoria en contra de los derechos humanos de los hombres. ¿Y de las niñas? ¿Y las niñas quién las defiende? Lamentablemente dieron un dictamen desfavorable, y ahí tengo yo el dictamen, ahí lo tengo, y ahí están las firmas de las diputadas que dieron ese dictamen. Entonces, esto realmente es complicado porque estos son criminales que andan en las calles destruyendo la vida de pequeñas niñas que jamás van a tener una vida normal después de un trauma de esos. Pues fíjate que precisamente esos actos deleznables, esos actos condenatorios, esos actos ilegales contra de los niños, de las niñas, surgen como producto de la implementación de una ley que han hecho valer en muchos países del mundo, y que acá quieren implementarla también, y que va en segundo debate. No lo ha pasado. Y es la famosa educación sexual integral. ¿Has echado un vistazo a esa iniciativa de ley? Sí, no vas con ella. Definitivamente no. Esta ley la propuso el diputado Román Castellanos del partido Semilla, eso hay que decirlo, él es uno de los ponentes, la diputada Andrea Villagrán. Ya ustedes se pueden imaginar que esta ley que va en esta lectura que dice el licenciado Villate podría tener un impulso en este otro año. ¿Por qué? Porque ellos han estado negociando con los diputados, incluso diputados que se decían de derecha. Otra vez tengo que reconocer que diputados de Viva ahí, que les puedo asegurar, la gran mayoría de ellos no van a ser postulados por nuestro partido nuevamente, porque han traicionado precisamente los principios sobre los cuales se rige el partido. Entonces, hay que estar muy pendientes de esto,
porque pudieran impulsarla nuevamente. Una educación, una ley de educación integral de sexualidad realmente debiera de ir encaminada a que fuera el aseo personal, por ejemplo, el conocimiento de su cuerpo, sí. Cosas que sí son, o sea, nosotros no somos retrógrados, no somos de que no se toque ese tema, no, son temas que se deben de tocar, pero una cosa es la ley y otra cosa es el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley tiene que ver con el objetivo que muchas veces no se lee ahí en blanco y negro, ¿verdad? Y entonces cuando vemos el espíritu de la ley, ahí tenemos que nosotros ya empezar a sacar nuestras conclusiones. Por ejemplo, si sacan una ley que tenga que ver con la educación y la está proponiendo, por ejemplo, Roberto Villate, yo digo, él fue maestro, entonces ya sé por dónde más o menos va, de realmente apoyar la ley, ¿va? Pero una ley de educación sexual que la está apoyando el partido cuyo presidente se va a abrazar con Boric, con Petro, allá en las Naciones Unidas, cuando ellos han implementado este tipo de cosas, este tipo de aberraciones, es de tener cuidado para este año que viene. Boric. Propuse una ley también, que es la ley del lago Petén Itzá, que fue aprobada recientemente. Esa también es una propuesta nuestra. Somos 3 diputados para crear la autoridad para cuidar el lago. Creo yo que esto es importante porque el lago de Amatitlán es como decir un enfermo con pulmonía, ya con cáncer pulmonar. Ahí está. El lago de Petén Itzá es un enfermo que apenas empieza a toser y entonces ahora es que hay que ponerle cuidado, ¿verdad? Por eso propusimos esa iniciativa. Excelente. Y más de 20 leyes que propusimos. Pues precisamente esa es la idea y creo que ya la venías empleando. Y que cuando alguien avisora al futuro de que quiere ser candidato a presidente o presidente, pueda utilizar a sus diputados para llevar un paquete de leyes que sean con educación, de inversión, de seguridad, de productividad, de desarrollo, en fin, que van a servir prácticamente como un pedestal al candidato a presidente. Por eso les estaba dando la sugerencia. Te quiero hacer un comentario. Boric, presidente chileno. Ahí en YouTube se mira un colegio, la noticia de que hay un colegio de niños trans de 3 años. Ahí van con sus mochilitas los niños. ¿Cómo pueden saber que es trans? ¿Cómo pueden saber los papás? Yo creo que los verdaderos trans son los papás que tienen eso en su mente y se reflejan en sus hijos. Yo te pediría en nombre del pueblo de Guatemala que nos mira, que sea frontal, así como lo has venido haciendo, frontal la lucha contra esa ideología que lo que busca es quedarse con los niños. Y al final lo que van a provocar es que haya un aumento de abusos, porque les están permitiendo desde las escuelitas, hablando de los temas y mostrándole figuritas que no deberían de mostrárselos. Y eso como que en algún momento va a ir provocando que vayan a haber más abusos para los niños, para la niñez, ambos, niños y niñas. Y de esa manera creo que evitaríamos un daño. Pero hay otra que te quiero contar. La iniciativa se llama Violencia Sexual Digital, también presentada por Semilla. En su artículo 200 bis reforman el Código Penal y prácticamente introducen una especie de delito de odio para todas aquellas personas que menosprecien, que ofendan, humillen, amenacen. Usa varios verbos. El problema es que de una ley de violencia sexual digital se sale para reformar el Código Penal diciendo que aquellas plataformas digitales en las cuales se insulten y todo lo demás, le caiga la ley, ¿va? 4 años. El problema es que los señores progres son muy chillones, ¿va? Y ellos se vienen quejando de medio mundo, ¿va? Atacan a medio mundo, pero son muy sensibles.
Acá al final, tu compromiso como ciudadano, Armando Castillo, ¿tienen pensado, bueno, no lo vas a decir, tienen pensado trabajar en iniciativas de inversión y del cuidado de la niñez? Aunque no me diga los nombres porque luego hay copiones y la van a querer agarrar. ¿Tenés una agenda así, mi estimado Armando? Sí, tenemos, nosotros presentamos una iniciativa de ley, aún cuando yo todavía no era diputado, a través de los diputados que teníamos en el Congreso, que fue la iniciativa 5272, Ley para la Protección de la Vida y la Familia. Esta iniciativa de ley fue aprobada en febrero del 2022 con 96 votos, en la cual salíamos al paso en este tipo de cuestiones que en otros países ha avanzado mucho. Esta iniciativa, cuando se hizo, tenía algunas situaciones, por ejemplo, malas interpretaciones en cuanto a que se pareciera como que fuera una persecución a la mujer embarazada que tuviera un aborto accidental, pero no era así. Y en la aprobación se corrigieron estos desajustes para que no fuera a darse en contra de la mujer. Fue aprobada el día en que en el Teatro Nacional se estaba celebrando el Día Iberoamericano, se declaró a la ciudad de Guatemala la ciudad provida. Y ambas cosas a la vez. Yo recuerdo que el presidente de ese entonces estaba en el teatro, lo felicitaron porque vinieron de toda Iberoamérica a felicitar a Guatemala. Y del teatro sale para el Palacio. Y en ese, algo pasó ahí, pero llegando al Palacio llama a la entonces presidenta Shirley Rivera, y lo digo con nombre, y le dice que encabeten esa ley. Algo que era ilegal, no se puede engavetar una ley cuando ya ha sido aprobada. Y entonces sencillamente la engavetaron. Sometieron a votación y la engavetaron porque lamentablemente hay diputados que levantan la banderita blanca solo cuando es campaña, pero cuando están ahí no defienden con gallardía los principios, los valores cristianos, los valores universalmente aceptados como correctos. Y anulan esta ley, y ahí está, se murió la ley. Entonces, ahora nosotros estamos trabajando en 3 leyes. Una que es a favor de la vida, que va en función de castigar, porque fíjate que hay un problema serio. La mujer termina siendo víctima, cierto, pero muchas leyes castigan. Por ejemplo, también hay que decirlo, ¿verdad? Hay hombres que, por ejemplo, golpean a la mujer cuando está embarazada. Y no es que haya sido un accidente, sino que ya es a propósito para que haya un aborto porque no quieren tener la responsabilidad. Les gustó el momento bonito, pero ya no les gusta la responsabilidad que se les viene. Y entonces castiga severamente a aquellos que agredan a una mujer y que por causa de eso haya un aborto. Esa es una ley a favor de la vida. Una ley que va a favor de la... Ya la presentaron. No, tenemos 3 iniciativas ahí pendientes ya para presentarlas, y una ley importantísima que es la de objeción de conciencia, que lo que busca es que el padre de familia tenga el derecho realmente de decir, miren, esto no se lo enseñen a mi hijo. Esa está buena. Esa no se lo enseñan a mi hijo porque eso no está de acuerdo a nuestros principios, y que, por ejemplo, a una persona que esté ejerciendo algún puesto de ministerial de una iglesia, ya sea pastor, sea sacerdote, en fin, que tenga también objeción de conciencia en cuanto a decir, cuando alguien quiera decir, cáseme a estos 2 jovencitos. No, el matrimonio es entre hombre y mujer solamente. Y que tenga la objeción de conciencia de decir, no, porque eso no va de acuerdo a mis principios, ¿verdad? Entonces creo que esto es importante. Por ahí estamos trabajando. Con esa iniciativa que mencionas, no sé si ya lo tiene incluido, pero si no, me gustaría hacerte un comentario. Debe llevar un artículo donde establezca el poder de los padres. Es decir, la formación obligatoria de una asociación de padres de familia de la escuela tal, en la que ellos, prácticamente como guardianes de la educación de sus hijos, se van a enterar cuando vean los libros de sus hijos y decirles, el comité de padres de la escuela tal, señora directora,
nosotros no queremos esos libros. Eso sería prácticamente que el papá o la mamá ejerza el derecho de defensa de sus hijos que no quiere esa educación. No sé si la llevaba, pero si no la lleva, ahí... Y el maestro también, porque recordate que el maestro también depende del sueldo, de que no le quiten su plaza, pues que esta ley le respalde para decir yo no voy a enseñar algo que va en contra de mis principios. Pero si al maestro se le va y dice yo sí quiero, vienen los papás y dicen no. Claro, totalmente de acuerdo. Muy bien. Así es. Pues mire, mira, esto realmente está en medio de, ¿qué te parece que yo creo que estabas en el Congreso cuando una diputada, Sandra Morán, propuso dos iniciativas? Sí, era de URG, creo yo. Sí. O no, era de Convergencia. Ah, sí, Convergencia, que ya se canceló también. Y propuso dos iniciativas, una a favor de que se practicaran abortos en los hospitales a costa del erario público y que se pudiera aprobar también tratamientos hormonales a los que quisieran cambiar de sexo y también quirúrgicos a costa de nuestros impuestos. Entonces, eso cayó en una comisión que pertenecía a nuestro partido y se dictaminó favorable, se mandó a archivar. Pero lo que quiero decir es que imagínense este tipo de cuestiones en un país como Guatemala. En ningún país debe de pasar porque va en contra de la naturaleza. Pero en un país como Guatemala, donde tenemos tantas deficiencias, donde el dinero no alcanza para tener medicinas en los hospitales, donde no hay buenas condiciones para atender a los que padecen una enfermedad, que estén tratando de desviar fondos para este tipo de cuestiones, realmente eso es aberrante. En Colombia, aquí tuvimos al doctor Alzate de Colombia, y él exponía que había, en ese momento que estuvo acá, había en proceso una iniciativa de ley donde se pretendía hormonizar. O sea, a los niños de 3 años, inyectarles hormonas, al varoncito inyectarle hormonas femeninas, y a la niña, pues, las de hombre, ¿va? Cuando los niños a esa edad, lo único que ellos quieren es jugar. ¿Y cómo es que los van a hormonizar, pues? Solo porque este programa es de contenido de valor y no insultamos a nadie ni decimos malas palabras. Pero sí podemos decir que son planes demoníacos. Eso no es correcto. No cabe duda que es cuando el diablo se le mete a la cabeza a los que tienen a su cargo la toma de decisiones en los países. Y por eso debemos ser cuidadosos, porque Guatemala siempre pensamos que somos un país conservador, aunque a veces ya se pone uno a pensar, ¿verdad? Lo decía Agustín Laje, ¿cómo es posible que un pueblo donde se dice llamar cristiano resulta votando por otros que no lo son? Algo, lo que decía mi maestra hace unos años, cuando me veía haciendo travesuras, me gritaba, ¡fíjate! Lo que escribís con la mano lo borrás con el codo. Pero bueno, vamos avanzando en nuestro programa. Quizá para enero, febrero volvamos a tener a Armando Castillo, si él nos acepta la invitación, para que nos explique qué más ha pasado durante el curso de estos días y estar prácticamente enterados al fresco de la noticia. Quiero dejarle el uso de la palabra para lo que haya tenido en su corazón y que no lo haya sacado, que se lo exponga aquí a los amigos de todas las redes digitales y plataformas que nos están escuchando. Muchas gracias, Roberto. Agregar que no todo es malo. A veces nos dedicamos a decir las cosas porque hay que decirlas, las cosas difíciles, las cosas que hay que prevenir, pero también hay que decir las cosas buenas. Y algo importante que todo el mundo opina y dice es que Guatemala es el país más hermoso del mundo. Otra cosa que dicen es que la gente de Guatemala es una gente trabajadora, es una gente cariñosa, es una gente que trata bien a todos los que vienen acá. Así es. Entonces, imagínense con una tierra bendita, con una población, con gente bendita,
bendecida, que tiene ese deseo en su corazón de salir adelante, que se levanta desde la madrugada, cuando todavía no ha amanecido, y se acuesta cuando ya está la noche avanzada, trabajando, buscando el sustento del día de mañana. Tenemos un gran potencial. No perdamos la fe. Cuando alguien pierde la fe, lo perdió todo. Sí. Aún cuando la situación está muy difícil, no perdamos la fe. Veamos hacia adelante con esperanza, pero con coraje también para defender lo nuestro, para defenderlo a nuestras familias y, por supuesto, aprovechar las oportunidades que vienen. Estamos casi que terminando el año y en este fin de año se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que todos sabemos lo que eso representó para la humanidad, pero son días, son fechas en que debemos de pensar en los nuestros, en la familia. Hay aguinaldo, hay algunas otras bonificaciones por ahí. A los de finanzas no solo les dieron un bono especial de 4,300, sino que les dieron un aumento salarial. ¡Qué bueno! A los policías les dieron un aumento también. ¡Qué bueno! Enfoquémoslo todo en nuestras familias. Así es. Enfoquémoslo todo en nuestras familias y todo va a ir bien. Que Dios les bendiga. Realmente, no me canso de decirlo, Guatemala va a salir adelante. Vamos a salir adelante. Tengo esa firme convicción de que vamos a enderezar el rumbo y que vamos a salir de la política. Bien, gracias. Solo quiero, antes de despedirme, gracias Armando Castillo por haber venido. Antes de despedirme, quiero recordarles que el programa especial del día lunes 16, no se lo vayan a perder, va a ser un análisis de los pros, los contras, de lo malo, lo bueno, lo feo, lo bonito, lo que no hizo o que sí hizo. Si esta nueva primavera es nueva primavera o es maldita primavera, como dicen otros. ¿Qué onda? ¿Qué es? También quiero agradecerle a Eduardo Prado, Guayo Prado. Quiero decirle éxitos en la labor de presidente del Círculo Nacional de Prensa. Quiero dejarles una inquietud también. Hoy fueron publicados en el Diario Oficial, por lo tanto son ley, el decreto 31/2024, ley ganadera, ley de competencia, ley de PNC, ley de presupuesto y también el acuerdo de presupuesto. Y los que firmaron no es el presidente Neri Ramos, sino que es Darwin Lucas, Raúl Antonio Solórzano y Sonia Marina Gutiérrez Raguay. Éxitos. En este su programa, piénselo. Todo lo que habló Armando Castillo, lo que yo dije, lo que ustedes nos escribieron, piénsenlo. Piénsenlo bien. Si no quieren, no lo piensen. Nos vemos el lunes en el evento o en el programa especial. Hasta la próxima.